Vectores. Definición. Un vector es una cantidad que se define mediante una magnitud, dirección, que es el sentido, y unidades. Como ejemplos tenemos la velocidad, fuerza, aceleración, posición, desplazamiento, etc. Cantidad escalar. Una cantidad escalar es aquella que se define con una magnitud y unidades. Ejemplo, tenemos la rapidez, masa, distancia, tiempo, temperatura, presión, volumen, etc. Como ejemplo podemos mencionar un megapascal, que equivale a un newton sobre metro al cuadrado. Esto, la magnitud sería el 1 y sus unidades correspondientes son los pascales o los newtons sobre. Vector de forma gráfica. Tenemos un vector representado con una flecha donde su magnitud es representada por el tamaño, la dirección le indica la punta de flecha y las unidades son las coordenadas. En el plano cartesiano, el vector se representa con una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Θ indica el ángulo en el que se encuentra el vector con respecto al eje positivo X. Para calcular los componentes se usan las siguientes fórmulas. La magnitud multiplicada por el coseno del ángulo nos da la componente en X y la magnitud multiplicada por el seno del ángulo nos da la componente en Y. Cuando utilizamos la magnitud y el ángulo del vector para representarlo se le llama la coordenada polar. Como ejemplo tenemos 37.2 que es la magnitud a 45 grados. Las coordenadas polares. Para obtener la coordenada polar de un vector a partir de sus componentes correspondientes utilizamos las siguientes fórmulas. Para la magnitud es la raíz de la suma de los cuadrados de los componentes y para el ángulo se utiliza la tangente inversa de la división de la componente en Y sobre la componente en X. Si multiplicamos un vector por un escalar positivo la dirección no cambia, solo la magnitud que crece s veces. Por ejemplo tenemos el vector b que es la multiplicación de a por s, donde s es un escalar positivo. Si se multiplica por un escalar negativo, además de crecer la magnitud, cambiará la dirección. Vectores unitarios. Sirven para especificar espacios. Un vector unitario es aquel que tiene una magnitud igual a 1 y se utiliza para especificar una dirección particular en el espacio. Y representa la dirección en x positivo, j representa la dirección en y positivo y k representa la dirección en z. Supongamos el vector a igual a 3i más 4j en metros. La componente en x es igual a 3 metros y la componente en y es igual a 4 metros. Para la magnitud y el ángulo hacemos los siguientes cálculos, que es la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que resulta en 5 metros. Y para el ángulo es la tangente inversa de 4 entre 3, que resulta en 53.13 grados. Producto punto o escalar. Sirve para sacar el trabajo. Utilizamos la siguiente fórmula, tomando en cuenta que si los vectores unitarios son multiplicados por sí mismos, nos dan el resultado de 1, y si son multiplicados entre ellos, nos dan el resultado de 0. Por ejemplo, tenemos el vector a igual a 3i más 4j en newtons y el vector b igual a 2i menos j en metros. A producto punto b es igual a 3i más 4j producto punto 2i menos j. Haciéndolo los cálculos correspondientes, solo los vectores unitarios multiplicados por sí mismos son los que quedan, dándonos un resultado de 2 joules. Para sacar el ángulo entre los vectores, utilizamos la misma fórmula del producto punto, tomando en cuenta que necesitamos los valores de las magnitudes de los vectores. Entonces despejamos simplemente el ángulo θ. El producto cruzo vectorial U es un vector unitario perpendicular al plano que forman A y B siguiendo un sistema derecho. Utilizamos la siguiente fórmula para calcular el producto cruz, tomando en cuenta que si los vectores unitarios son multiplicados por sí mismos nos dan 0 y si son multiplicados de la siguiente manera nos dan I cruz J igual a K, J cruz K igual a I y K cruz I igual a J.
Ejemplo con método de determinantes. Considerando los vectores A y B, encuentre A cruz B. Primero, tenemos que disponer a los vectores de la siguiente manera, en columnas de I, J y K. Ahora tenemos que encontrar coeficientes de I y de J y K para calcular el producto cruz resultante, siempre tomando en cuenta que I lo antecede un signo positivo, J lo antecede un signo negativo y K un signo positivo. Ahora para los coeficientes, primero para la columna de I, tenemos que hacer la multiplicación de la columna de J por la columna de K. Primero se multiplica el primer término de J por el segundo término de K y se le resta el producto del primer término de la columna de K por el segundo término de la columna de J. Ahora para el coeficiente de J se multiplica la columna de I por la columna de K. También de la misma manera que la anterior, multiplicamos el primer término de la columna de I por el segundo término de la columna de K y le restamos el producto del primer término de la columna de K por el segundo término de la columna de I. Y ahora para el coeficiente de K, de la misma manera, ahora multiplicamos la columna de I por la columna de J, con el primer término de I por el segundo término de J y restando el primer término de J por el segundo término de I. Ahora hacemos las sumas correspondientes y nos resulta el vector resultante. Los ángulos directores alfa, beta y gamma nos ayudan a ubicar un vector en el espacio. Suponiendo un vector b con una magnitud de 3.31 lo podemos ubicar en el espacio con las siguientes fórmulas. Con respecto al eje X utilizamos la fórmula del producto punto, tomando en cuenta que el vector A es un vector unitario de valor I. Con esto despejamos alfa y nos puede dar el valor. Ahora para beta hacemos el mismo procedimiento, solo que ahora el vector A tiene valor de vector unitario J. Y para gamma se hace también lo mismo, pero ahora el valor de A es el valor del vector unitario K.